¿Qué tal? Yo soy Aldo y hoy veremos uno de los tratados más relevantes de nuestro país. Y no porque haya generado un gran cambio, sino porque generó un gran problema. ¿Qué problema? Bueno, eso es lo que veremos el día de hoy. El Plan de Tacubaya fue un documento firmado por Félix María Zuluaga y promulgado el 19 de diciembre de 1857, cuyo principal propósito era dar facultades absolutas al presidente de la República, con el fin de que éste derogara la Carta Magna recién jurada, o Constitución para los incultos. Pues el argumento del documento era que el pueblo no estaba conforme con la Constitución de 1857. A simple vista suena como un documento sencillo, que buscaba simplemente la invalidez de la Constitución vigente, pero no era tan sencillo como suena. ¿Por qué? Bueno, antes de explicar todos los problemas que trajo el Plan de Tacubaya de 1857, rebobinemos un poco la historia, pues para entender el para qué las cosas debemos de conocer el por qué. Para esto, mencionaremos rápidamente otro de los tantos planes que ha tenido México, el Plan de Ayutla, el cual propiamente decía que el pueblo mexicano ya no quería a Santana. De este plan salen triunfantes Ignacio Comonfort y Juan Álvarez, por lo que este último es nombrado presidente interino, para posteriormente convocar elecciones, las cuales gana... ¿Adivinan quién? Correcto, Iturbide. No, es mentira. Me decepcionan los que se lo hayan creído. Así es, las gana nada más y nada menos que Ignacio Comonfort. Con el triunfo de Comonfort se encamina un gobierno de intenciones liberales, y con esto se da una de las reorganizaciones sociales y políticas más grandes de la historia del país. Se dan las leyes de reforma, que fueron parteaguas para que se diese la Constitución de 1857, pues dichas leyes atentaban contra los privilegios de la Iglesia. Las leyes que se instauraron a través de esta Constitución tendían hacia el modernismo, pero para un pueblo fiel a la Iglesia Católica, esta forma de vida moderna y liberal no era digna de aprobación, sino más bien digna de rechazo. Es por eso que el 15 de noviembre de ese mismo año, unos 9 meses después de ser implementada esta Constitución, el mismo presidente Comonfort convoca al gobernador del Distrito Federal, Juan José Báez, al escritor y diplomático Manuel Paino y al general Félix María Zuluaga a asistir a un congreso en el Palacio Arzobispal con el fin de consultar y llegar a un acuerdo acerca de si era apropiado seguir utilizando esta constitución que no tenía la aprobación de la mayor parte del pueblo. Pero esta reunión se convirtió en el principio de un movimiento que tuvo la finalidad de derogar la Constitución de 1857. Este movimiento es el que trataremos aquí el día de hoy, el Plan de Tacubaya, el cual expresaba que, desde la fecha de su promulgación, cesaría de regir la Constitución de 1857, que en su lugar se convocaría un Congreso Extraordinario con la intención de crear una nueva Constitución que respondiera a la voluntad nacional, garantizando así sus verdaderos intereses. Pero ya vimos el resultado de dicho Congreso. Sin embargo, esto no fue más que un pretexto, ya que su verdadero propósito era desconocer el gobierno de Ignacio Comonfort, para que de este modo fuera el general Zuluaga quien tomara el poder del país y así pudiera escribir él su propia constitución, ya que era notorio que dicho movimiento, al ser de carácter conservador, atendía únicamente a las intenciones de estos. Pues no hace falta que mencionemos que Félix María Zuluaga representaba al Partido Conservador en la lucha por el poder del país entre liberales y conservadores. La consecuencia inmediata de la promulga de este documento fue un inminente golpe de Estado, conocido como la Guerra de 3 Años o la Guerra de Reforma. En este movimiento destacan personajes como Mariano Navarro, Juan José Báez, Ignacio Comonfort y el propio Félix María Zuluaga. Espera un momento, ¿Ignacio Comonfort? ¿Pero qué movimiento no era contra él? Bueno, ya casi llegamos a esa parte. Así que básicamente con el plan de Tacubaya, el general Félix Zuluaga proclamó un golpe de estado con el cual derrocaría al gobierno de Ignacio Comonfort. Pero es aquí donde entra nuestro querido presidente liberal, ya que inesperadamente y después de apenas un mes de proclamado el plan, Comonfort está convencido de que ya no puede gobernar usando la Constitución y decide adherirse al plan de Tacubaya. Sí, así es. Nuestro presidente se dio un autogolpe de estado.
Bien. Por lo que entrega el poder al general Félix María Zuluaga en enero de 1858. Y luego la gente se pregunta por qué México nunca toma las decisiones correctas. Zuluaga aún tenía que derrocar a los bloques liberales que se resistían, principalmente a las figuras que encabezaban el modelo liberal. Pero con el apoyo de la Iglesia y gran parte del pueblo mexicano no sería algo tan difícil de conseguir, ya que varios estados también habían decidido sumarse al movimiento y apoyarlo, tales como Veracruz, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Chiapas, San Luis Potosí y Estado de México. Es por eso que la mayoría de funcionarios liberales dejaron sus cargos y los que no fueron apresados, como en el caso de Juárez, quien estuvo encerrado durante toda la primera parte de este movimiento. Aunque en el caso de Juárez fue el propio Comonfort el que lo encerró. Pero en un acto de heroísmo, Ignacio Comonfort libera a Juárez de prisión, lo que trajo aún más confusión a la situación que ya se vivía en el país. Pues con eso se puede decir que México tenía dos presidentes. Pero ¿cómo es eso posible? Pues bien, déjate lo explico y te lo dejo un poco más claro. Con el golpe de Estado se había proclamado a Félix María Zuluaga como presidente de la República Mexicana. Sin embargo, él no era el presidente constitucional, ya que, según la Constitución de 1857, en caso de que el Ejecutivo o presidente no podía tomar acción, el que iba a tomar el poder era el ministro presidente de la Suprema Corte, que casualmente era Benito Juárez. Así que se podría decir que hubo una época en la que nuestro país tenía dos presidentes. Legítimos o no, eso nadie se lo cuestionó en ese momento. Lo que es un hecho es que ambos trataron de ejercer y de destrozar al otro. Mexicanos contra mexicanos. Una vez más. Desafortunadamente para nuestro pastorcito Juárez, la supremacía del gobierno conservador lo obligó a llevar su gobierno liberal a Guanajuato y de ahí a Veracruz. Sin embargo, gracias al apoyo de los Estados Unidos, el Partido Liberal ganó la Guerra de Reforma, que duró de 1858 hasta el año de 1860, permitiendo que Benito Juárez, quien era el líder de este bando, agregara a la Constitución de 1857 las leyes de reforma. Y es así como podemos concluir el plan de Tacubaya, o por lo menos hemos explicado más detalladamente en qué consistió dicho documento y todas las problemáticas que le trajo a México. Pues al final del día fue un tratado más, si así lo podemos llamar, de nuestro país, y que le trajo nada más que problemáticas a México, incluyendo muerte, batallas y endeudamiento con países extranjeros.